Estamos en Marcos capítulo 15. Nos enfocamos en Marcos este Viernes Santo y vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesús y su muerte. Y aquí continuamos la historia. Si no traen una Biblia, les prestamos una Biblia. Es importante leer la palabra de Dios. Si levantan sus manos, les podemos dar una Biblia, prestar una en esta mañana. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Bueno, qué bueno que todos traen su Biblia. A ver si también traen un lápiz, una crayola para tomar notas, ¿no? Qué bendición. Estamos en Marcos capítulo 15 y vamos a ver aquí la sepultura y la resurrección de Jesús. Ya están, Marcos 15:42, ¿ya están todos ahí? Todavía oigo páginas, los espero. 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándola lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. El capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. El versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Favor de tomar asiento. Aquí vemos, como se ha dicho, el resto de la historia. Y continúa esa historia. Nosotros mismos, los creyentes, la iglesia, somos parte de esta historia. Pero la única razón que somos parte de esta historia es porque Cristo vive. Amén. Y vimos, como les dije, el Viernes Santo, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Y leímos al fin de ese estudio, vimos que las mujeres fieles estuvieron con Él hasta el fin. Fíjate lo que dice ahí en Marcos 15, 40 al 41. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora vimos, si estabas aquí con el servicio de Aurora, identifiqué que las mujeres son fieles. Gracias, Señor, por las mujeres de nuestra congregación que son fieles en muchas diferentes maneras en los estudios bíblicos y continuamos, pero eso podemos decir está arraigado desde el principio. Se ve. Las mujeres serían las primeras, no nomás a quedarse al fin con él, pero las primeras al llegar a la tumba de Jesús. Marcos 16, 1 y 2, una vez más, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Entonces vemos la fidelidad de las mujeres.
Pero no que menospreciamos a los varones tampoco, porque fíjate, había hombres que Dios había preparado para proteger el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dios usó a José de Arimatea, tanto al maestro Nicodemo, para sepultar al cuerpo del Señor. Juan capítulo 19 nos habla y nos dice acerca de esto. El versículo 38 al versículo 42 de Juan 19 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, y voy a pasar aquí, porque fíjate, aquí vemos discípulos de Jesús a escondidas, pero viene la prueba y tenemos que salir de estar escondidos. Eso de que ya no soy cristiano o que nadie sabe que soy cristiano. No. Vemos aquí a hombres dados a Dios. Continuamos, dice que vino a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora fíjate, Dios usó a estos hombres valientes, hombres que no se hicieron para atrás, hombres que usó para proteger y sepultar al cuerpo del Señor. Fíjate, si no hubieran obtenido su cuerpo, los romanos verdaderamente tomaban los cuerpos de la cruz y los echaran al basurero. Y es lo que iba a pasar con el cuerpo de nuestro Señor. Pero en obtener el cuerpo y sepultarlo, quiero que entiendan, este es un punto muy importante. Ayuda a comprobar las Escrituras, tanto su muerte. Ayuda a darle credibilidad al mensaje del Evangelio, que esto pasó. Estos hombres, no es un cuento, no es un mito, esto es lo que pasó. Ellos mismos vieron que Jesús verdaderamente murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Romanos 4:25, me encanta este versículo, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y la palabra justificación, quiero que entiendan, en la forma más sencilla de entender esta palabra es como si aún nunca hubiéramos pecado. Increíble. Qué gran mensaje. Y como les dije, me encanta este versículo y tanto que se los voy a leer en diferentes traducciones. Fíjate, Nueva Traducción Viviente lo dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Él nunca, no hay pecado en Él, no hubo pecado en Él. Por causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Fíjate cómo Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Justos. ¿Quién puede decir yo soy justo aparte de Cristo? Nadie. Traducción en lenguaje actual lo dice así: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. ¡Wow! Cuando vienes a conocer a Cristo Jesús y Dios el Padre nos ve, aquí nos ve justos. ¿Por qué? Porque nos está viendo a través de la sangre que fue derramada por nosotros, por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, podemos decir gracias, Señor, por haber cumplido la voluntad de su Padre. Fue entregado, murió por nuestros pecados, fue nuestro sustituto, fue enterrado
y resucitado para que fuéramos declarados inocentes. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie, pero Cristo no está en la cruz y no está en la tumba. Él vive. Bueno, 2 puntos en esta mañana. Jesús es sepultado, Marcos 15 de 42 al 47, y luego la resurrección de nuestro Señor Jesús, el capítulo 16, versículo 1 al 8. Aquí vemos, fíjate, que Jesús es sepultado. Versículo 42 nos dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y si nos recordamos que si estábamos aquí, Viernes Santo, vimos el horario que usaban. Usaban un horario muy diferente al de nosotros. Los judíos contaban las horas comenzando a las 6 de la mañana. Entonces la tercera hora viene siendo las 9 de la mañana. Y su día termina a las 6 de la noche. Pero Marcos nos explicó los eventos de acuerdo a este horario de los judíos. Como les dije, entonces la tarde para ellos es de 3 a 6 de la tarde. La noche comienza después de las 6. Y este será el principio, podemos decir, de un día nuevo. Era la víspera del día de reposo. Ahora, siendo la víspera del día de reposo de la semana de Pascua, este día era muy importante. Y los judíos querían que los cuerpos no se quedaran ahí crucificados. Juan 19:31 nos dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Versículo 43. José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba, y me encanta que dice que esperaba en el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, José de Arimatea era un hombre rico de Arimatea, y vemos que era un noble del concilio, pero también era un discípulo de nuestro Señor Jesús. Este hombre, fíjate, no estaba de acuerdo con el concilio y las acciones y los pasos que ellos habían tomado. Lucas 23, 50 al 52 nos dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjate, bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahí podemos conocer más de este hombre. Podemos ver, y me encanta, fíjate, no nomás estaba esperando en el reino del Señor. Muchos de nosotros estamos esperando que el Señor regrese por nosotros. Amén. Ahora, vemos que era varón bueno y justo. ¿Cómo es justificado? Por haber creído. Porque él entendía quién era Jesús. Y me encanta que él esperaba en el reino de Dios. Él estaba más interesado en el reino de Dios, aún siendo rico. Porque muchos buscan las riquezas. Él tenía las riquezas. Pero fíjate en lo que se estaba enfocando. Esperando en el reino de Dios. Sus acciones demuestran que él estaba invirtiendo sus riquezas en lo eterno. Vemos que se arriesgó, podemos decir. No tuvo temor de venir y pedir el cuerpo de Jesús. Eso era algo serio hacer. Era un paso de fe. Tomar ese paso y venir y pedir. Pero fíjate, fue motivado. Yo creo que por el amor de Cristo, que José se arriesgó de ser arrestado o posiblemente ver puesto a muerte. Pero como él esperaba en el reino de Dios, se nos explica o se nos declara en realidad que él creía en Jesús. Creía que Jesús era el Mesías,
el prometido, el Salvador. Ahora, no fue, podemos decir, una idea del momento. José y Nicodemo tuvieron que formular un plan para enterrar a Jesús. Tuvieron que encontrar una tumba y prepararla y luego moverse rápidamente para comprar una gran cantidad de especias. Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. 100 libras no es fácil. Personas, miramos que quieren cargar un costal de papas, ¿no? Y ahí van. 100 libras. Es mucho. Y es muy posible que estos dos hombres, fíjate, escudriñaron las Escrituras. Nicodemo era un maestro de la ley. Había escudriñado las Escrituras. Y estos dos llegaron a la misma conclusión. Jesús era el Cordero de Dios. Que Dios había proveído este Cordero para ser sacrificado en la Pascua. Y tenemos que reconocer la importancia de preparar el cuerpo de Jesús. Prepararlo de esta manera, cuando Jesús resucitara, comprobaría que ahí había estado Él, dejando las lienzas, las envolturas ahí. Y luego también tenemos que tomar en cuenta en la mera manera que fue sepultado. Se cumplían las Escrituras, lo que fue profetizado por de Él. Isaías 53:9 dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, que dio su vida en la cruz por nosotros. El versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Fíjate, Pilato completamente sorprendido que ya hubiese muerto, pero ya, tan pronto. Y esta era la razón, si recuerdan, que se les había pedido que si podían quebrantar las piernas de ellos para que ya no pudieran empujar con sus piernas para poder respirar, porque están colgando de la cruz. Todo el peso en el pecho y en los pulmones. No pueden respirar. Tienen que empujar con las piernas en ese clavo para poder agarrar oxígeno. Por eso querían quebrantar las piernas. Porque queremos observar, va a comenzar un tiempo de una celebración religiosa. Quiebran las piernas. Pero a Jesús no se les tuvo que quebrar las piernas, porque Él ya estaba muerto, cumpliendo otra escritura. Lo que una vez más fue profetizado. Salmos 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Fíjate, increíble. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, versículo 45. Informando por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahora, muy importante, vemos que Jesús murió, expiró, estaba muerto. Y digo esto porque hay personas a través de la historia de la humanidad que han dicho que Jesús no murió, que no estaba muerto. Pero fíjate, piensan que solamente estaba dormido. Pero este versículo comprueba que Jesús estaba muerto. El centurión se encargaba de muchas, de las crucifixión de personas. Y él sabía muy bien que Jesús estaba muerto. ¿Tú crees que va a venir y dar una mentira a Pilato? Pilato le quita la vida. Está muerto. Está muerto. Y es la única razón que les entregaron el cuerpo
a José. El versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Juan 19:40 dice así: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y la costumbre de los judíos muy diferente a los egipcios. Los egipcios te embalsaban, pero aquí los judíos, la práctica de ellos era lavar el cuerpo, y ellos tomaban especias aromáticas y lo envolvían y seguían repitiendo el proceso hasta que el cuerpo estaba completamente cubierto. Y este proceso tomaba como eso de 100 libras de especias, porque luego sabemos que cuando Cristo levantó a Lázaro, le dijeron: ya jede, ya apesta, ¿no? Porque es lo que pasa con el cuerpo. Por eso hacían esto. Y vemos que dice aquí: lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Más testigos es lo que vemos aquí, dando testimonio que Jesús fue puesto en la tumba. Una vez más, es importante darle credibilidad al Evangelio, que esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Primera de Corintios, fíjate, nos da la mejor definición de lo que es el Evangelio. Versículo 1 al 4 de 1 Corintios 15 dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo: es lo mismo que yo he recibido, lo que se declaró a mí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La verdad de la palabra de Dios. Y vemos que la puerta, la piedra, fue puesta enfrente de esa tumba. Una piedra muy grande. Y fue sellada, también ayudando a comprobar que esta historia es verdad. Mateo 27:66 nos dice así: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjate, hasta guardia tenían. ¿Por qué? Porque se les había ocurrido que se van a venir a robar el cuerpo y decir que se levantó de los muertos. No. Tenían una guardia ahí. Pero las mujeres estuvieron ahí hasta el fin. Y vimos que fueron 2 discípulos que tomaron un paso de fe: José y Nicodemo. Fueron valientes en su fe. Fueron y pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y hay 2 lecciones aquí. Primera están mezcladas, podemos decir. Hay que ser fiel y valientes en nuestra fe. Amén. Hay que ser fiel y valientes hasta el fin. No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero seguir caminando con el Señor en victoria, porque Él vive. La resurrección de Jesús, capítulo 16, versículo 1. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El día de reposo había terminó cuando el sol bajó, se metió el sábado, podemos decir. Como ya había terminado el día de reposo, ahora podían ir a comprar especias, porque recuerda, el día de reposo no podían hacer nada. No, todo cerrado, no se podía hacer nada. Día de descanso, versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Muy de mañana.
Las mismas mujeres que estaban ahí vieron la crucifixión, estaban afuera de la tumba, vieron que lo enterraron, fueron con la intención de terminar el proceso de preparar el cuerpo de Jesús. En esto podemos entender que ellas no habían entendido la promesa de la resurrección. No creyeron lo que Jesús había dicho. Entonces ellas, tanto como los discípulos que tampoco creyeron y no entendieron esto de la resurrección. Marcos 9, al 10 dice así: y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿Qué es esto? No entendí, ¿qué es esto de resucitar? El versículo 3 nos dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el camino, entonces van en el camino, van discutiendo, platicando, hablando y preguntándose entre ellas mismas el dilema de la piedra que tapaba la entrada al sepulcro. Ellas, fíjate, habían visto la tumba donde habían puesto a Jesús y vieron el tamaño de la piedra. ¿Cómo vamos a cumplir esto? Pero el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Lo primero que encontraron es que la piedra ya no estaba ahí. Fue removida. Y esto había pasado para que ellas mismas pudieran entrar a la tumba. Mateo, fíjate, nos da los eventos que pasaron esa mañana. En Mateo 28, 2 y 4 dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Fíjate, pescados fuera de agua, ¿no? Del temor, de lo que había pasado. Ellos llegaron y ¿dónde están? ¿Y la guardia? Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos solo nos dice que había un ángel. Y más bien dicho, Marcos se enfoca solamente en un ángel. Lucas nos dice que había dos. Pero, ¿dónde está el enfoque? Lucas 24:4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, vemos el mensaje que se les dieron. Y es donde aquí Marcos se enfoca en lo que es dicho. Versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y en sus Biblias subrayen esto: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Jesús no está aquí. Jesús ya no está en la tumba. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje de este día, el mensaje que se les dio a las mujeres. Este es el mensaje que ellas iban a proclamar, el mensaje que iban a decirle a los discípulos. Como ya les he dicho, ellas fueron las primeras embajadoras del mensaje de la resurrección. El ángel, fíjate, les dijo, mirad el lugar en donde le pusieron. Vengan, miren, vean, entren, fíjate, aquí estaba, pero no está. Mateo 28:6 dice así, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres entraron a ver el lugar donde había estado el Señor Jesús. Pero toma en cuenta, fueron invitadas. Es una invitación. Venid, ved. Y es lo mismo hoy en día.
Es una invitación para que cada uno de nosotros vayamos a escudriñar la palabra de Dios y ver y encontrar la verdad. Ven y ved. Ven, mira. Jesús no está en la tumba, Jesús ha resucitado. Venid, ved. Jesús fue crucificado, murió, pero ha resucitado. Y es por Él, por Jesús, que ahora nosotros podemos tener vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nuestra salvación exige una respuesta para ser salvo. Nicodemo nació de nuevo. El resultado de él ser nacido de nuevo, se hizo un discípulo de Jesús. Caminaba por fe. Fue y participó en sepultar a nuestro Señor Jesús. Pero fíjate, si recuerdas la conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Juan 3, 1 al 7. Volteen ahí conmigo. Los espero. Unas páginas hacia atrás ahí. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Ya están ahí? Comenzando en el versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, y voy a pausar ahí. Cada vez que Jesús dice de cierto, va a hablar una verdad espiritual. Esto es una verdad que tenemos que captar. Y Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Fíjate el versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario de nacer de nuevo. Muchos se pierden en eso. Uno tiene que nacer de nuevo y que sí, en lo espiritual. Cuando vienes y ves, miras la evidencia, se nos demuestra que Jesús ha resucitado. Las mujeres se les dio la responsabilidad de ir y decir, proclamar esto, porque Jesús ya no estaba ahí. Y uno tiene que creer en Jesús. Y yo sé, vamos a México, todos en México, todo latino cree en Dios. No hay falta de creer en Dios, pero hay una gran diferencia de cómo crees en Él. Porque la palabra de Dios nos dice creer, no en tu mente, te dice creer con todo tu corazón. Que Jesús ha resucitado y que serás salvo. Creer en Él, en el corazón. Y fíjate la distancia. Es la distancia del cielo al infierno, como eso de 12, 14 pulgadas. Porque todo hispano cree en Dios, pero entonces ¿por qué viven como el diablo? No creen en Dios. Porque cuando uno cree en Dios hay una transformación. Y es lo que pasó con Nicodemo. Fue transformado. Es con lo que pasó con José de Arimatea. ¿Sigues en tus pecados y crees en Dios? Te pregunto, ¿cómo crees en Él? ¿Con tu mente o con tu corazón? Porque ahí se encuentra una gran verdad.
Continuamos, vamos al versículo 7 en nuestro texto. Se les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Fíjate, el mensaje que es para la iglesia aún hoy, para cada uno de nosotros. Vengan y vean, vayan y digan, ven y ve y decir, ¿no? Esta es nuestra responsabilidad. Este mensaje de la resurrección, Mateo 28, 6 y 7, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí, os lo ha dicho. Él nos dijo. Allá nos encontramos en Galilea, pero no creían el mensaje. Ahora, se les dio o se les da palabras especiales, pero especiales también de aliento para Pedro. Y María Magdalena corrió a decirle a Pedro, Juan 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjate, no creía el mensaje. Se lo robaron. No está ahí. ¿Pero que no vio los lienzos? ¿Le quitaron los lienzos para robarse el cuerpo? No sé dónde están, se lo han llevado. Pero el enfoque aquí es en Pedro. Pedro es mencionado. Yo creo que estas palabras eran para traerle confort a su corazón. Porque recuerdan, si recordamos a Pedro, Pedro lo había negado, lo rechazó 3 veces, públicamente. Yo no lo conozco, yo no soy de él, no soy uno de ellos. Y le daba instrucciones. A Pedro, ¿a dónde ir? Quizás Pedro necesitaba una palabra de aliento en ese momento. Ven, ve, fíjate. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y quizás tú mismo estás en esa situación. ¿En serio? ¿Esto es verdad? Te voy a decir esto, cada vez que Dios traía corrección a los discípulos, es cuando tenían falta de fe, cuando les entraba el temor. Traía corrección a ellos. Oh, ustedes de poquita fe. Pero si te pones a examinar la palabra de Dios, estoy seguro que vas a llegar a la conclusión de que esto es verdad. Porque hay muchas cuentas de personas que vieron a Cristo ser resucitado. Pero fíjate, ellas llevaron el primer mensaje de la resurrección. Temieron, quedaron perplejas, salieron corriendo del lugar. Pero Mateo nos dice en Mateo 28:8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Las buenas noticias es que Cristo vive. Qué buenas noticias. Y esas noticias, fíjate, nosotros mismos las estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él vive en mí, mora en mí. En el momento de creer, Cristo viene a vivir en nosotros. Y es de ese punto en adelante que podemos actuar en el Espíritu, permitir que el Espíritu
nos dé dirección, nos mueva y nos traiga a obediencia? O uno se puede hacer para atrás. Temor, temblor. Ser un cristiano a escondidas. Que el vecino ni siquiera sabe. Pues, ¿a dónde vas todos los domingos en la mañana? Oh, de vez en cuando. Si crees en Cristo Jesús, tenemos que proclamar el mensaje. Y el mensaje es que Él vive. Nos ha transformado, nos ha dado vida nueva, vida eterna. Y nos promete y nos dice que nos da vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia no es como este mundo te ofrece abundancia, porque muchos creen, oh, voy a hacerme rico. No, no, no. Somos tan bendecidos en Cristo Jesús. Él puede traer paz a tu vida y te puede transformar. Fíjate aquí, anoté 5 puntos de aplicación en esta mañana. Primero, nosotros tenemos que llevar el mensaje al mundo. Vengan y vean, la tumba de Jesús está vacía. Vaya y digan que Jesús ha resucitado. Jesús vive. Segundo, es bueno que has oído el mensaje. El Señor Jesús decía, el que tenga oídos, ¿tiene qué? Oír. No entrar por uno y que salga por el otro. Oír. Oír el mensaje. Una cosa más grande es porque has oído que lo aceptas, que conoces a Señor Jesús, que ha resucitado de los muertos, pero es conocerlo personalmente. Te pregunto en esta mañana, ¿lo conoces como tu Salvador? Si estás con un pie adentro, uno afuera, hay duda, mira las Escrituras. Quizás es Dios el que te está hablando en esta mañana, porque tu vida no está bien. 4, el tema del Evangelio de Marcos es Jesús el siervo. Fíjate, Jesús el siervo. Jesús vino a servir, no a ser servido. En conocerlo, uno también va a servir. Lo va a servir a Él, tanto al cuerpo de la iglesia. Esa es evidencia de que estoy salvo. Se manifiesta el Espíritu en mi vida. Quiero ser obediente. No quiero ser el cristiano a escondidas, porque luego entra duda. ¿Verdaderamente creo en el Señor? ¿Lo estoy sirviendo? Porque cuando uno cree en Él, es más, Él nos dice que ha preparado buenas obras de antemano que tenemos que cumplir. ¿Las estás cumpliendo? El 5º punto es este. Y es nuestra salvación, una vez más, que nos exige una respuesta. Vemos que Nicodemo se hizo un discípulo de Jesús. Vemos que él sirvió al Señor, demostrando y dando evidencia de qué, de que era necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo comienza en reconocer el Evangelio, pero conocer que Cristo es Dios en carne, que dio su vida perfecta por nosotros. Perfecta, no fue pecador, el pecador soy yo. Y si soy pecador, estoy mal. Señor, perdóname mis pecados. Yo creo en ti, no aquí, pero aquí, de todo corazón. Sé que diste tu vida en la cruz por mis pecados, fuiste enterrado y has resucitado. Si lo has recibido como Señor y Salvador, te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? ¿O buscas que otros te sirvan a ti? Yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios que ha resucitado.
y que nos quiere usar. No nos necesita, pero nos quiere usar. Amén.